Este segundo juicio tiene hoy sentencia de primera instancia, sentencia que nosotros no conocemos en profundidad porque no estamos notificados todavía. Sabemos en términos genéricos que la sentencia fue favorable a nuestros clientes. Hemos visto, como ustedes seguramente también, la página del Poder Judicial, donde se glosa parte de ese fallo, y era lo que la fuerza de la razón indicaba que tenía que ocurrir. El fallo tenía que ser favorable a los trabajadores, porque los argumentos jurídicos son buenos y son los mismos del primer caso que se acaba de fallar por la excelentísima Corte Suprema, acogiendo la demanda de los trabajadores en términos generales en marzo de este año, que también fue muy comentado y apareció en toda la prensa local y nacional, porque los argumentos son los mismos, la prueba es similar, ¿no es cierto? Y por eso yo le digo, la fuerza de los hechos indicaba que este segundo juicio, que usted ha visto en el Poder Judicial, tenía que tener una sentencia similar. Y no nos cabe duda que si alguna de las partes, concretamente Codelco, que a mí me gustaría mucho que llegaran a algún acuerdo, pero temo que desgraciadamente no lo hagan, recurriera alguna de las partes a los tribunales superiores, concretamente apelara ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso y finalmente frente al fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso recurriera de casación ante la excelentísima Corte Suprema, ¿no? Va a ser, no me cabe la menor duda, exactamente igual que el primer caso, el caso que se acaba de conocer en marzo de este año y que acaba de tener recién su desenlace. No, porque, le repito, los argumentos son los mismos, las razones son las mismas, la probanza rendida es muy similar y la fuerza de los hechos lo indica así. Nosotros no terminamos de comprender por qué Codelco no llegó a un acuerdo en los dos juicios que están actualmente en tramitación, una vez que se falló definitivamente el primero, que lo lógico era, y lo que nosotros le planteamos a Codelco, llegar a un acuerdo, y los trabajadores también, llegar a un acuerdo sobre la base de aplicar el mismo parámetro que aplicaron los tribunales, y finalmente la excelentísima Corte Suprema respecto del primero de estos juicios, el que se acaba de fallar en definitiva por la Corte Suprema en marzo de este año. En base entonces a lo que usted me dice, ¿usted piensa que Codelco va a tomar la misma medida que el juicio anterior, de dilatar y tomar otras instancias, o va a querer negociar en primer término como es lo que usted está pidiendo? Si yo fuera abogado de Codelco, evidentemente me apresuraría a llegar a un acuerdo, pero ese es mi criterio, esa es mi forma de pensar. Temo que los abogados de Codelco ejerzan todos los derechos, que son derechos y absolutamente legítimos, que les da el ordenamiento jurídico, y lleguen a la Corte de Apelaciones de Valparaíso y a la excelentísima Corte Suprema, lo cual dilataría en definitiva el pago de esta indemnización, porque no me cabe duda que tanto ante la ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso como ante la excelentísima Corte Suprema el resultado va a ser igual al que ya conocemos en marzo de este año, ¿no es cierto? Lo cual va a dilatar en, yo calculo, unos 2 años, ¿no?, la percepción por parte de estos trabajadores de su legítima, justa, merecida, correcta, adecuada indemnización que ha fijado el tribunal, el señor magistrado del primer juzgado de letras de los Andes. Don Gaspar, ¿no hay dinero visto cuánto que es lo que van a pedir ustedes a Codelco en esta oportunidad? El juicio anterior fueron aproximadamente 7.000 millones de pesos la indemnización que en definitiva terminó pagando Codelco. Yo calculo, le repito, no conozco el fallo, no estamos notificados, nosotros calculamos que deben ser aproximadamente una cantidad similar, unos 6.000 millones de pesos, o sea, aproximadamente unos 12 millones de dólares, aproximadamente 5.000 millones de pesos, 6.000 millones de pesos, los que Codelco debe haber sido condenado a pagar en este segundo juicio. Lo vamos a saber cuando nos notifiquemos del fallo, y ahí vamos a estar en condiciones de ejercer algún derecho si nos parece adecuado. En todo caso, este fallo
en los términos que lo conocemos, es decir, en lo genérico, en lo absolutamente genérico, en lo grueso, sin estar notificados y sin conocerlo, nos es profundamente satisfactorio por tantos trabajadores de Codelco que han sufrido mucho con esta enfermedad que es irreversible y letal, es fatal, termina causando la muerte, y que la contrajeron mientras trabajaban o a causa de haber trabajado en malas condiciones ambientales en las faenas subterráneas de Codelco Chile, División Andina. Esto no lo digo yo, lo dice el fallo, lo dicen los fallos.